Queridos hermanos, qué bueno y qué privilegio es para mí poder compartir este tiempo nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios porque Él permite, hermanos, que podamos compartir este tiempo. Es un tiempo especial, un tiempo donde podemos encontrarnos nuevamente con la palabra. Esa palabra que nos alienta, ¿sí? Que nos abraza, esa palabra que nos marca, esa palabra que realmente nos restaura, esa palabra que está llena de promesas para nuestras vidas. Gracias a Dios, gracias a Él porque fue su deseo usar hombres para que lo escribieran, guiados por su espíritu, y nos las dejaron servida para nosotros hoy en este tiempo. Y hoy podemos compartir, hermanos, en esta mañana de día de reposo, un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Y quisiera analizar en esta mañana un pasaje de la palabra del Señor que tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. Y quisiera hablarles, hermanos, acerca de la alimentación de los 5,000, ese evento, ese suceso donde marcó la vida de los discípulos de Jesús, donde ellos fueron confrontados por el Señor, por las realidades que estaban viviendo, donde tuvieron un aprendizaje importante. Y el título de esta reflexión que quiero compartirles se titula La limitación del hombre y el poder de Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 6, y vamos a leer el verso número 30 hasta el verso número 44. Dice así la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús le dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iban y venían que ellos no tenían tiempo ni para comer. Inicia este relato el Evangelio de Marcos, sí, narrando un suceso que estaba pasando en este tiempo. Dice la palabra que ellos se reunieron con Jesús para decirle a él: mira lo que hemos hecho. Me imagino, hermanos, que con su semblante lleno de emoción por los logros que ellos habían adquirido en ese tiempo de salir y de compartir las buenas noticias del reino de Dios. Dice la palabra que Jesús les invita a ellos. Hay una invitación de Jesús para ir a un lugar solitario y descansar un poco, y que también puedan tener tiempo para comer. Porque dice que era demasiado las actividades que ellos tenían, sí, que no tenían tiempo ni siquiera para comer y descansar. Pero Jesús les invita a ellos a tomarse un tiempo de descanso. Y nosotros sabemos cómo es esto, hermanos. Cuántas veces estamos cansados y ya queremos parar y queremos ir a nuestra casa a descansar, y por ahí cuando llegas tienes que salir de nuevo, o justo llega y te cae gente. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Sí, muchas veces estamos como esos discípulos de Jesús, ¿no? Queriendo deshacernos de toda responsabilidad. Pero
Es importante, hermanos, ese desafío con el cual Jesús le confronta a los discípulos, ¿sí? Dice de que ellos se subieron a una barca con Jesús. Vamos a seguir leyendo, hermanos, para que juntos podamos ir desarrollando, ¿no?, este pasaje. Dice así el verso 32. Así que se fueron a solas con él en una barca a un lugar apartado. Ellos subieron en la barca y se fueron a un lugar que allí iba a ser imposible, ¿no?, que llegara la gente. Allí ellos iban a estar tranquilos, iban a poder reposar, tomarse ese tiempo de descanso y también ese tiempo de alimentar sus vidas. Y dice el otro verso: pero muchos de los que vieron partir lo reconocieron y lo siguieron a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Hermanos, las personas, cuando vieron que Jesús subió en la barca con sus discípulos, cuando vio que ellos se iban hacia un lugar, dice que mucha gente salieron corriendo, y cuando ellos desembarcaron en ese lugar, supuestamente donde iban a descansar, dice que Jesús se baja de la barca y mira a esas personas. Hay algo que sucede en el corazón de Jesús. Dice que Jesús sintió compasión de ellos y los vio a todos ellos como ovejas sin pastor, sin que a nadie le importara la vida de esas personas. Y dice que Jesús se baja de la barca, ¿no? Dice acá el verso 34, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Personas sin rumbo, sin un lugar en la historia. Y Jesús comienza a enseñar a esas personas. Hermanos, yo me imagino la actitud de los discípulos ahí, ¿no? Cuando Jesús se baja y comienza a agarrar la palabra y comienza a enseñar y enseñar y enseñar. Ellos habrán dicho, ¿no? ¿Acaso no venimos para descansar? ¿Y este se pone a enseñar? Hermanos, la actitud de Jesús es una actitud digna de imitarles hoy. Hoy nosotros vemos a nuestra sociedad en decadencia y nos acostumbramos a ver al ser humano de esa manera. Nos acostumbramos a vivir con ellos de esa manera. Y muchas veces no nos importa de que esas personas vivan diferente. Y de seguro que cada uno de nosotros tenemos a personas así, que andan sin rumbo en la vida, que necesitan ser encontradas por Cristo. Y donde cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo, de esa buena noticia, de poder llegar al corazón de esas personas con un mensaje de esperanza. Que le podamos decir a esas personas: tú puedes vivir diferente. Estos días, hermanos, que estamos de cuarentena, tuve la oportunidad de poder compartir con los mendigos que están en la calle, esas personas que están ahí sin un lugar, una vida destrozada. Tuve la oportunidad de compartir por varios días la palabra con ellos, momento de oración. Y estos días me tocó un abuelo aquí en Quinta Alta. Y le hago una pregunta a él. Le digo: abuelo, ¿por qué vives de esta manera? ¿Por qué tomas? ¿Por qué te estragas la vida? Y me dijo él: es que mi vida ya no tiene más sentido. Yo quiero un día no estar más. Me dijo él: no sé por qué ya no muero. Y cuando dijo eso, hermanos,
duele escuchar esas palabras. Y yo le digo, mira, abuelo, Jesús vino por ti. Jesús te ama. Él vino a darte el sentido a tu vida. ¿Por qué piensas de esta manera? Y ahí, hermano, le compartí el evangelio de la palabra de Cristo a él. Y si Dios permite, hermanos, en este tiempo que vamos a volver a congregar, este abuelo nos va a acompañar a la iglesia. Él quiere vivir diferente. Pero muchas veces el enemigo le aprisiona, hermanos, y no le deja vivir bien. Por eso, mi invitación en este relato acá es que podamos imitar a Jesús, que podamos tener un corazón compasivo, un corazón que se duele, un corazón que mira más allá. Jesús, hermanos, dice la palabra que Él bajó y comenzó a enseñarles que la vida es diferente, que la vida sí tiene sentido, que Él vino para que tu vida tenga sentido. Pero Jesús no tan solo, hermano, confronta las necesidades, sino que Él las resuelve. Él las resuelve. Y cuando estamos frente a Jesús, hermanos, no estamos frente a un líder cualquiera. Estamos frente al Hijo de Dios, al que marcó la historia, al que tiene poder y autoridad para hacer muchas cosas. Hoy día vemos a tanta gente abandonadas, a tanta gente olvidada, personas que prometen todo y terminan no haciendo nada, políticos que antes que le votes prometen todo, pero que terminan después subiendo en el lugar, gobernando, y terminan se olvidando de tantas personas que necesitan. Hoy vemos a papás que abandonan sus hijos, maestras que abandonan sus alumnos, hijos que abandonan a sus padres. Pero Jesús, hermano, no abandona a nadie. Jesús no abandona. Él está presente y a Él le importa. No tan solo tu vida espiritual, sino también todas las áreas de tu vida. Jesús mira al ser humano como un ser integral. Y de eso podemos ver, hermanos, porque dice la palabra, y vamos a seguir leyendo. El tiempo pasó y se hizo tarde. Así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Aquí vemos, hermanos, la actitud de los discípulos. Una actitud de no compromiso. Podríamos decir, hermanos, una actitud de decir, bueno, ya está, maestro, ya le enseñaste, ya está. Despide a esa gente para que se vayan ya, que vayan a comprar algo para comer, porque se hace tarde. Vemos a discípulos enfocados solamente en el ámbito espiritual, pero no más allá. Discípulos que ven a esa multitud y dicen, ¿qué van a hacer acá? Pero Jesús está al control y dice Jesús algo importante. Jesús le respondió, denle ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan y los demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldos. Imagínense, hermanos, por un momento, ese confrontamiento a la vida de los discípulos.
5,000 personas, hermanos, sin contar mujeres y niños. Sí, 5,000 personas. Más aún, eran muchos. Los discípulos dijeron, eso costaría un montón. Imposible. Imposible hacer eso. Y aquí, hermano, quiero que podamos entender algo. ¿Cuántas veces el Señor pone en nuestro corazón un deseo y nos confronta y nos dice, ¿por qué no le ayudas? ¿Por qué no le compartes la palabra? ¿Por qué no vas? Y eso está dentro, ese deseo, hermanos, de nuestro corazón, impulsado por el Espíritu de Dios. Y muchas veces decimos, no, es que no puedo. No, es demasiado. Y ahí vamos desviando, hermanos, muchas veces esos llamados del Señor a salir, a resolver, a ser esas personas que ayuden. Por eso quiero decirte algo, hermano. Si el Señor te motiva en tu corazón a hacer algo, ve y hazlo. El Señor te va a respaldar. El Señor te va a ayudar. No seas como los discípulos, decir, es que es demasiado. Eso es imposible. El Señor es un Dios de lo imposible. El Señor de lo poquito puede hacer mucho. Y acuérdense, hermanos, que lo poco en la mano del Señor es mucho. El Señor multiplica. Por eso, en esta mañana, hermanos, el Señor nos desafía a que si sentimos nuestro corazón de hacer algo por alguien, no los deje de hacer. Si el Señor te impulsa a compartir la palabra, comparte. Ve. Si no tienes sabiduría, pídesela a Él. Él te lo va a dar para que podamos nosotros, hermanos, salir y compartir lo que el Señor quiere. Y comencemos, hermanos, a escuchar esa voz en nuestro interior que el Señor nos desafía. Dice la palabra que Jesús le dijo, vayan y vean lo que hay. Dice la palabra, vamos a leer el verso número 38. Jesús le dijo, vayan a ver cuántos panes tienen, cuántos panes tienen ustedes. Y cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús le mandó entonces que se hicieran que la gente se recostara sobre grupos Jesús le mandó entonces, hicieron que la gente se recostaran por grupo sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron. Formaron un grupo de 100 y de 50 personas. Jesús tomó el pan, entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, lo bendijo, y luego partió los panes y le dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. También repartió entre ellos los 2 pescados, y todos los que comieron quedaron satisfechos. Y con lo que sobró de los panes y los peces llenaron 12 cestas, y los que comieron fueron 5,000 hombres. Sí, fuera mujer y los niños que comieron. Una multitud. Hermanos, quiero cerrar este mensaje diciéndole lo siguiente. El Señor le importa la vida de cada uno de nosotros. A Él le importa cada situación que nosotros podamos tener en nuestra vida. Y mi pregunta, hermanos, en esta preciosa mañana de día de reposo, ¿cuáles son las cosas que gustarías que el Señor multiplique en tu vida? ¿Tu fe?
¿Cuánta fe tienes? Tu esperanza, tu fidelidad a Él, tu amor a Él. Tu deseo de continuar adelante. ¿Qué cosas gustarías que el Señor hoy multiplique en tu vida? Que tú estarías dispuesto a decir, Señor, aquí está mi fe, quiero que la multipliques, mi confianza en ti. ¿Qué cosas? Quizás tu economía, quizás los recursos que hoy tienes te asustan. Y quieres decirle al Señor, multiplica, Señor. ¿Cuáles son las cosas, hermanos? Acuérdense que estamos frente al Hijo de Dios, aquel que confronta y resuelve. Quizás deseas que el Señor multiplique tus conocimientos de la palabra para poder compartir con los demás. Que tú puedas también decirle, Señor, multiplica. Y el Señor lo va a hacer. Hermanos, el Señor es sabio. En este relato encontramos el Señor preocupado por lo espiritual. Le da el pan espiritual, pero también le da el pan material. El Señor no es solamente, hermanos, para lo espiritual. El Señor es para cada área de nuestra vida. Muchas veces lo tenemos al Señor para la iglesia, pero para las demás cosas como que le decimos, Señor, hasta acá, el resto hago yo. Y muchas veces vivimos vidas a medias, porque no le permitimos que el Señor entre ahí y comience a orar. Quiero decirte que lo puedas tú introducir al Señor o darle permiso a Él, que Él comience a obrar en todas las áreas de tu vida. Tu matrimonio, con tus hijos, tu negocio, los problemas que tienes ahí atado, que no sabes cómo resolver. En vez de resolver, muchas veces metemos más la pata. Pídele al Señor. Dile, Señor, ayúdame aquí. Haz tu voluntad, Señor, aquí. Ayúdame a resolver esto. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque al Señor le importa tu vida. A Él le importa toda tu vida. No solamente partes de tu vida, sino que tu vida completa. Que este mensaje, hermanos, sea de bendición para nuestras vidas. Acuérdense, la limitación del hombre y el poder de Dios. El Señor tiene poder y autoridad para obrar si nosotros permitimos. Que Dios te bendiga. Amén.